¿Qué pasa, chavales? Bueno, son las 10:48 y 50 de la mañana. Como veis, está aquí el amanecer en mi acuario marino. Se configura increíblemente bien. Pero este vídeo va sobre lo que hablamos el otro día, el NPK. El NPK, que ya sabéis que es nitrato, fosfato y potasio. Y la proporción que necesitan las plantas para desarrollarse correctamente es 4, 2 y 1. Es decir, 4 de nitrato, 2 de fosfato y 1 de potasio. Pusieron el otro día un comentario sobre diferentes, vamos a decirlo, ponderaciones en cuanto 10, 10, 1, 1, 1, 10, 5, 5, 2... Y hay que tener en cuenta algo. Es imposible decir qué proporción le tiene que ir bien a vuestro acuario de agua dulce en cuanto a esas proporciones de los 3 elementos o macronutrientes de las plantas. Lo que sí está claro es que en términos generales, y ojo, tenemos que diferenciar entre cultivos, es decir, plantas como cereales, hortalizas que no tienen nada que ver una con otra, con plantas acuáticas. En plantas acuáticas es 4, 2, 1, pero esto es muy generalista. ¿Por qué digo que es muy generalista? Porque obviamente el nitrato va a tener una función en la planta, el fosfato va a tener una función en la planta y el potasio va a tener una función diferente en la planta. Unos macronutrientes se van a utilizar pues para la floración, otros se van a utilizar para la clorofila, otros se van a utilizar para el desarrollo del tallo, otros se van a utilizar para el desarrollo de las raíces, por lo cual, aun siendo generalista el 4-2-1 para plantas acuáticas, no van a necesitar los mismos requerimientos de macronutrientes, por ejemplo, una ambulia, que un musgo, que una vallisneria, que una lechuga de agua. Es muy difícil saber la proporción exacta que va a necesitar nuestro acuario. Porque ya no solo por eso, sino como os he explicado antes, en momentos de floración, por ejemplo las Echinodorus que tienen que sacar un nuevo hijo, van a necesitar un requerimiento diferente de nitrato, de potasio y de fosfato. Así que es muy variable. Igual que si tenemos un tapizado, no tenemos un tapizado. Generalmente lo que podemos ver en internet o en páginas de internet, diferentes tipos de proporciones de abono, también tenemos que tener en cuenta una cosa, y esto lo voy a hacer extrapolándolo a las plantas de cultivo. No es lo mismo el cereal, que el cereal se tiene que plantar en una tierra muy diferente, por ejemplo, a una lechuga. Y el terreno que necesita el cereal igual está más escaso de fosfato o de nitrato o de potasio, y a lo mejor la proporción me la voy a inventar, ojo, a lo mejor la proporción es 5, 3, 2, porque está falto de esos requerimientos. Y luego, por ejemplo, en una lechuga, a lo mejor es, como es más verde, necesita mucho más nitrato, eso sí es cierto, y a lo mejor es 6, 1, 3. Es muy difícil, es prácticamente, por no decirlo, imposible. Igual que en nuestro acuario, no es lo mismo tener un acuario, por ejemplo, de microrrásboras, de peces muy pequeños, que apenas van a desarrollar nitratos y fosfatos, que un acuario en el que a lo mejor tengamos kois, en el que vamos a estar echando una cantidad tremenda de comida y van a generar una cantidad tremenda de desecho biológico. Por lo cual, en ese caso, donde tenemos las microrrásboras, probablemente, por no decir seguro, tenemos que bajar la cantidad subir la cantidad de nitrato y de fosfato, y sin embargo, donde tenemos los kois, la cantidad de fosfato y de nitrato que debemos de echar es menos. O sea, a lo mejor es 1, 1, 1, y sin embargo, donde tenemos las microrrásboras, y si encima es plantado de plantas de rápido crecimiento, pues 5, 4, 1. Lo digo porque algún comentario que otro dijeron, no, la proporción correcta no es la de 4, 2, 1. Vamos a ver, la proporción universal correcta para plantas acuáticas es 4, 2, 1. Pero claro, para un sistema, por decirlo de alguna manera, neutro, un sistema, imaginaros, con agua de ósmosis en el que no hay ningún tipo de nutriente y las plantas necesitan, en desarrollo general, en el momento general, en un
vamos a decirlo, en un ambiente general en el que no hay una excesiva floración, en el que la planta no es excesivamente verde, en la que la planta no tiene un tallo excesivamente largo, en que la planta no tiene unas raíces excesivamente largas y no es una planta, porque obviamente ya os he dicho que no es lo mismo, por ejemplo, una Echinodorus que hay que plantarla que una bucefalandra, no va a tener los mismos requerimientos. Pero el requerimiento estándar de las plantas acuáticas es 4-2-1 si no hubiera peces. Dependiendo de los peces que tengamos dentro, incluso si tenemos abonos, pues va a variar obviamente eso. Lo importante, que lo veremos en los siguientes vídeos, es el nitrógeno, el nitrato, qué función desarrolla en la planta. Si es la función de la clorofila, si es la función de repartir bien lo que son los nutrientes, por ejemplo, el potasio de qué se encarga en la planta, si es para la floración, si es para los frutos, el fosfato, por ejemplo, si es para el desarrollo correcto de las raíces y el metabolismo completo de la planta. Eso es lo que hace falta saber, porque lo vamos a intuir. Una planta de un rápido crecimiento, y lo que os digo, y de una coloración muy verde, va a requerir muchísimo más fosfato y muchísimo más nitrato. Y el potasio, si esa planta no tiene floración, pues va a ser menor que una planta que tenga floración, porque, por ejemplo, las bucefalandras tienen floración, las anubias tienen floración, ni que decir lo que os decía de la Echinodorus, que se nota que tiene una floración muy fuerte y muy activa y necesita un tallo, reconstruir un tallo muy largo para llegar a la superficie. Pues eso es, entre comillas, lo complejo, que no es complejo, porque ya os digo que cada uno vais a ver lo que tengáis en vuestro acuario. Y sobre todo también los valores propios del acuario. El acuario con los peces que tengáis, como he dicho anteriormente, van a arrojar unos fosfatos y unos nitratos de una manera estable, porque va a depender de los gramos, de la cantidad de comida que estéis echando y de la masa de los peces que hay adentro. No es lo mismo tener, y lo repito por esta vez en el vídeo, unas microrrásboras que ni siquiera van a generar desechos, que tener un koi que va a generar una cantidad brutal de desechos. Entonces, aun teniendo las mismas plantas, aunque sea en la misma temperatura, la misma masa de plantas, porque no es lo mismo tener las mismas plantas que la masa de plantas, porque va a haber una planta más grande o más pequeña, con el mismo abono, con todo, no es lo mismo el abono que vayamos a echar o los macronutrientes que vayamos a echar, porque ese acuario ya de por sí estará teniendo unos nutrientes permanentes tanto de fosfato como de nitrato. De potasio no, al no ser que obviamente estemos echando algún tipo de aditivo o nuestros peces coman plátano, por ejemplo. Entonces, ya os digo que es un tema bastante complejo, pero que es sencillo. Una vez que veamos los vídeos, que los vamos a ver en detenimiento, porque hay que ver el nitrógeno, hay que ver el nitrato. No es lo mismo el nitrógeno con el nitrato, ya sabéis que es diferente porque es vamos a decirlo, la unión con el oxígeno, el O3, 3 moléculas de oxígeno por una de nitrógeno, eso sería el nitrato. Lo mismo ocurre con el fósforo y el fosfato, y lo mismo ocurre con el potasio. Hay muchas diferencias, o sea, hay muchos tipos diferentes de potasio, sulfato potásico, nitrato potásico, o sea que todo eso lo iremos viendo, y lo más importante es ver los macronutrientes cómo afectan a las plantas. Y dentro de las plantas ya sabéis, el tallo, la coloración, la raíz y sobre todo la floración, porque va a tener diferentes tipos de demanda en la planta. Y todo eso es simplemente para que las algas no nos estén jodiendo la vida. Tenemos que darle una prioridad a las plantas para que crezcan y se desarrollen rápidamente, porque ya os digo que son las competidoras naturales de las algas, y así podamos tener un acuario en perfectas condiciones. Bueno, chicos, y se me olvidaba, y a todo esto también es muy importante las sales propias. Tendremos que ver para qué sirve el magnesio, para qué sirve el calcio, para qué sirve el sodio, y diferentes tipos de sales que van a estar disueltas en el agua dulce y que también son necesarias para el desarrollo de las plantas. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un saludo.